4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Ahí lo dice, ¿qué dice? La unidad del Espíritu. Ustedes pueden hacer barbacoa, pueden ir a tomar café estando juntos, confraternizarse, hacer reuniones, seminarios, lo que sea. Si no tenemos la unidad que trae el Espíritu Santo, no va a funcionar. No va a funcionar. Y aquí pone todos los requisitos: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el respeto, el amor, aceptar el llamado de mi hermano que es ministro de alabanza, de mi hermano que es evangelista, de mi hermano que es pastor, de mi hermana que tiene la revista, soportándonos uno a los otros, ¿no? Y no pensar, este canta más lindo que yo, toca mejor la guitarra que yo, o el pastor predica más lindo que yo, tiene la iglesia más grande que yo, entonces yo no lo voy a enviar mi oveja, porque tal vez esta oveja es oveja de plata. Seamos sinceros, ¿no? Porque oveja tiene plata y un buen diezmo. Entonces, le mando a la iglesia del pastor Melo para ministrar y yo pienso, oh, si a esta oveja le gusta el pastor Melo, se va a ir la oveja y peor, el diezmo va para atrás. Entonces mejor no enviar a nadie, me hago mi mundo, tengo mi iglesia, estoy quietito, tranquilo. Bueno, puede funcionar, pero el resultado es que no hay unidad y un reino dividido no puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Entonces tenemos las ciudades como son, tenemos las iglesias como son. Tenemos un cuerpo, entre comillas, tenemos un nombre, una etiqueta, entre comillas, pero no tenemos unidad. No tenemos unidad. Yo vivo en un pueblo que tiene 4.000 habitantes. Hay 7 iglesias. 7 iglesias. Ahora van a pensar, hay avivamiento en mi pueblo. Pero si yo voy a un pastor a preguntarle, vamos a orar, hacemos rodillas, una semana de ayuno y oración, primero tenemos que pelearnos en qué iglesia vamos. Entonces, hasta que no llegamos a este punto a entender, primero, como él dice, ¿no? que lo que tenemos aquí en la tierra no es nuestro, que somos todos siervos inútiles, él como es de Argentina, yo como Suiza, usted como París, delante de Dios somos igual de pobres, ¿no? Todo pertenece a Dios. Mi iglesia es de Dios, las ovejas son de Dios, los ministros son de Dios, y todo pertenece al Espíritu Santo. Ponemos el Espíritu Santo en medio de nuestra ciudad, de nuestra congregación, de nuestra vida, y entregamos el control al Espíritu Santo de Dios. Si no llegamos a este punto, entonces podemos seguir por años haciendo seminarios, reuniones de milagro, de avivamiento, lo que sea. No va a pasar nada, y no va a pasar nada, y no va a pasar nada. Amén. Y cuando entendemos eso y realmente empezamos a dejar mi yo, quién soy yo, el San Yo, el santo más famoso del mundo, el San Yo, ¿no? Si lo dejamos al San Yo al costado y ponemos a Cristo en el medio, después nuestras ciudades te van a explotar del fuego del Espíritu Santo que va a caer sobre nuestra nación. Porque no es complicado la Biblia. No es complicado el Evangelio. Nosotros somos complicados. Los hombres somos complicados. El Espíritu Santo era el mismo que anduvo en el tiempo de los apóstoles. Entonces, si la Biblia dice que estaban todos de unánime, tenían todo en común, estaban rogando, orando, ¿y qué pasó? Desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y había un desastre de derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Por qué no es posible hoy en estos días? Que no hay unidad. Eso tenemos que afrontar como nivel pastoral, nivel ministerial, nivel personal, familia, lo que sea. Tenemos que afrontar primeramente a la realidad y encontrarnos en la realidad como Dios nos ve.
Y si entendemos la realidad que Dios nos está mostrando a través de su palabra y empezamos a arrepentirnos y humillarnos y quebrantarnos por la pobreza espiritual que estamos viviendo, porque tenemos una pobreza espiritual, es una realidad. Es una realidad. Tenemos grandes iglesias, movimientos, tenemos lo que sea, seminario, pero hay una pobreza espiritual. Hay una pobreza espiritual porque no está la gloria. No está esta gloria que está escrito ahí en la primera iglesia que estamos leyendo en los evangelios. No está esta gloria. Vivimos en una sequía tremenda. Tremenda. Entonces, cuando empezamos a entender eso y nos volvemos a Dios, se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7. Si su pueblo se humillare, entonces Dios desde los cielos escuchará, sanará, restaurará y va a derramar su bendición. Ahí vamos a empezar a sentir lo que tantos profetas, evangelistas y pastores grandes están predicando, este avivamiento, que tantos están esperando, ¿no? Pero no es a través de los métodos de este mundo, ¿no? Que grandes campañas de estadios llenos de multitud, de coros de 60, 70 personas, de prosperidad, de dinero, de lo que sea, sino es a través de la palabra de Dios, de hacer rodillas, humillarse, arrepentirse, y el Espíritu Santo va a llegar a nuestros corazones. No hay secreto, no hay llave para algo que cae del cielo y nos va a pegar y de repente estamos todos transformados, porque la Biblia es igual como hace 2000 años. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, nos quebrantamos y clamamos al Señor, todos juntos, unánime, arrepentidos, entonces el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Pero bueno, para llegar a eso tenemos que comprender que Satanás no quiere que lo entendemos. Entonces nos tiene atado las iglesias, los pastores, los congresos, todo lo tiene atado, aplastado, pensando que hay que correr detrás de la fama, de la plata, de lo que sea. Y armamos como se dice en Argentina, armamos un quilombo que no veas, ¿no? Por nada, por la ansiedad de ser alguien en este mundo, ¿no? En vez de perdernos a nosotros mismos y realmente poner a Cristo en el centro de nuestra vida y de nuestras congregaciones. Sí. Amén. Nos gustaría mucho, bueno, o sea, los hermanos tienen una pregunta para hacer. No, yo quería hacer un énfasis casual lo que todos los pastores han hablado, eso es tremendo. Es lo mismo que tú lo sabes, que yo he escrito eso mismo que ellos han hablado. Yo lo he escrito y... No sabía. No sabíamos nada. Sí, él es escritor de la revista. Todos trabajamos aquí en la revista. Okay. Es tremendo porque Dios confirma. Y desde que yo vine aquí a esta nación, yo vi lo mismo, celos, bueno, lo que todos sabemos, ¿verdad? Que sí. No vale la pena ni hablar de eso, porque, y gloria a Dios por la vida de ustedes, porque se ve que es un ministerio muy sano y lo que Dios quiere, el amor por los perdidos, por la obra, no están buscando intereses propios. Y es muy lindo y para corroborar todo eso que ustedes estaban diciendo, las iglesias se dan así cuando hay que morir al viejo hombre, porque si no morimos al viejo hombre, vamos a vivir otro evangelio, no vamos a vivir el evangelio que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿viste? Que dice el hermano pastor el yo-yo, que el protagonismo, mi iglesia, somos tantos, somos lavados por la sangre de Cristo, y la palabra en Juan 12:24 dice que la semilla para dar fruto tiene que morir. Sí. Cuando nosotros muramos al yo de nosotros, hay que venir el Espíritu Santo, hay que va a romper el cascarazón, y va a salir el espíritu del hombre y va se va con el Espíritu de Dios, y ahí cuando tú hables a tu vecino, a tu familia, hay que venir el poder de Dios
y no eres tú que lo vas a convencer. Sí. Ahí es que la gente se va a convencer, ahí es que tú puedes poner la mano sobre un enfermo, va a sanar, y no somos nosotros, es Él, es Él que lo va a hacer, y tenemos que concientizar a aquellos que aman la obra, que aman a Dios, a aquellos que pronto están cabalgando solos y hay ego en el corazón, porque eso se ve no solo aquí, sino en toda parte del mundo se ve eso, y eso que ustedes están haciendo es muy bonito, y eso se necesita predicarse en los púlpitos, pero la gente no quiere oír eso, porque tú predicas eso y quizás nunca más te van a hablar, nunca más te van a invitar, te van a descalificar, este es un terrorista, Sí, o sea, por dos motivos. Desde el momento que tú predicas esto, primero ya pierdes la ofrenda del pastor que te tiene que honrar, ya no te va a dar. Si el pastor pensó en su cabeza darte 1000 euros, te va a dar 100 euros. Y no solamente eso, no te va a invitar nunca más. Y no solamente no te va a invitar nunca más, va a hablar mal de ti. Yo, en Brasil, fui amenazado de muerte por un pastor. De muerte. Un pastor quiso matarme con el revólver, si se puede llamar pastor. Cogió mi maleta y después de haber estado 3 años consecutivos predicando en su iglesia, una vez por año, yo le advertí al pastor lo que se estaba viniendo. Los líderes tuvieron sueños de parte de Dios. Los líderes tuvieron revelación de parte de Dios. Han hablado con el pastor no lo aceptó. Los líderes hablaron conmigo porque yo era amigo del pastor. Cuando 3 veces yo lo cité a mi amigo pastor al templo a hablar los dos a solas, las 3 veces que lo cité, me esquivó. A lo último, 2 de esos empresarios, que eran los que lo sostenían a él y que diezmaban, decidieron retirar de su ministerio del pastor. Y porque ese matrimonio se retiró, el pastor me echó la vaina a mí, me dijo que ese matrimonio se habían ido. Entonces le dije, mire pastor, Dios es mi juez y testigo que usted hace 3 años fue advertido y no quiso hacerlo. Entonces me dijo, usted va a agarrar su maleta, pegó su Chevrolet Meriva, pegó mi maleta, me llevó a una ciudad donde yo tenía que predicar al otro día siguiente de un pastor amigo mío, pero un día antes me cogió la maleta, me dejó en la puerta de la casa del pastor que no estaba en la casa, me dejó con la maleta y me dijo, nunca más te quiero ver en mi ciudad, porque si yo te veo predicando en mi ciudad, como decir París, yo voy a hacer justicia con mis propias manos. ¿Sabes cómo termina ese pastor? Este año yo he estado en la ciudad de él predicando y él se enteró. No me pudo enfrentar. De él tenía 150 miembros, terminó con 30 miembros. La iglesia lo sostenía el pastor. El pastor no solamente perdió los miembros, tuvo que salir a trabajar de peón de albañil, el pastor peón de albañil, que se llama pedrero. No solamente eso, sino que los 2 ministros de alabanza de su iglesia fueron a asaltar una tienda con revólver, sus ministros de alabanza de la iglesia, y su iglesia está a punto de cerrarse. No se levantó contra mí, se levantó contra Dios. ¿Cómo un siervo de Dios va a amenazar de muerte a otro consiervo? Te puedo hablar de muchas cosas, esto es lo mínimo que te puedo hablar. Yo no me considero un apóstol, ni me gusta que me digan apóstol. Me han querido ungir como apóstol y yo me negué, me he negado. Han venido con las credenciales y los certificados de apóstol, yo me he negado. Pero puedo decir como Pablo, tengo la marca de un apostolado dentro de mí. Porque Pablo fue amenazado de muerte y yo fui amenazado de muerte. Y lo peor por un consiervo, lo peor. No una vez, varias veces. Por decir la verdad. ¿Me entiendes? Fuera de las enfermedades que yo como pastor he tenido y de cada una de esas aflicciones físicas como pastor de enfermedades, Dios me libró de cada una de ellas. Eso es aparte. Pero aún así todo,
Yo llevo la marca de Cristo en mi cuerpo y mi ministerio lleva las marcas de un apostolado, pero yo no recibo el título de apóstol, ni voy a permitir que alguien me llame apóstol. ¿Entiendes? Tengo un título de reverendo, tengo una placa de capellán internacional y mi título dice que yo soy reverendo, pero en ninguna parte me presento como reverendo. Yo soy un simple hermano y puede ser de un título de pastor porque estoy pastoreando varias iglesias. Más nada. Yo en Brasil no me presento como el profeta Daniel, pero los pastores me dicen, ahí viene el profeta Daniel. El profeta Daniel hoy va a ministrar 500 personas, 1000, 1500 personas. Yo cojo el micrófono y le digo, gracias pastor. El pastor ha dicho que yo soy profeta. Yo no lo he dicho, él lo ha dicho. Es como cuando a Jesús le dijeron, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dijo, ustedes lo dicen. Entonces, cuando alguien me presenta a mí como profeta, yo no me presento ni como apóstol ni como reino. Yo digo, el pastor dice que soy un profeta. Punto. Mi ministerio es profético, pero yo no me he presentado en París aquí como profeta. Él no me presentó a mí como profeta, ni siquiera me presentó como el reverendo, me presentó como el pastor Daniel. Pero mi credencial es de reverendo. Tengo un pastor arriba mío, que es mi padre espiritual en Argentina. Él pertenece a una denominación grande en el mundo, como pastor. Tengo una profeta, que como yo tengo el ministerio profético, esta profeta me da cobertura solo en la parte profética, no es pastor, es profeta. Y por otro lado tengo otra tercera cobertura, que como capellán, porque capellán es una cosa y pastor es otra, son dos cosas distintas. Como capellán y reverendo tengo otra cobertura aquí. Cada 3 meses yo tengo que rendir un informe de mis trabajos como capellán. Tengo 3 coberturas. Yo sé lo que es estar bajo sujeción y bajo autoridad. Y ellos están bajo mi autoridad y bajo nuestro ministerio. Y el ministerio se llama ministerio de él. Yo podría haber puesto Ministerio Espíritu Santo a las Naciones, que no está mal, porque es Ministerio Espíritu Santo a las Naciones. Está bueno. Podría haber puesto Ministerio Internacional Espíritu Santo y Fuego. No está mal. Pero ¿por qué yo puse Ministerio del Espíritu Santo? Porque es de él, no es mío, es de él. Y sé que Dios está agradado de que le ponga el ministerio nuevo, ministerio del Espíritu Santo a las naciones. A las naciones porque es a las naciones. Y de él porque es de él, no es mío. Un detalle es importante. Pero es un detalle para tomar en cuenta. Bastante. Claro, sí, muy bueno, sí. Entonces los títulos para mí no van. Tengo títulos. Yo tengo un título que no aquí, porque es un título de Argentina, con analítico, que es de educador sanitario, es como un paramédico. ¿Me entiendes? Y sé de remedios, de drogas, de enfermedades del cuerpo, pero yo a nadie le ando mostrando mi título. ¿Me entiendes? Pastor, ¿podría compartirnos un poco de las motivaciones de cuando lleguemos al tribunal de Cristo? Oh, eso, bueno, es otra cosa, ya nos salimos del tema pastorado, pero bueno, yo en el día de ayer, no voy a decir en qué iglesia, pero en el día de ayer fui invitado, gentilmente obviamente, por un pastor de aquí de París, y bueno, él invitó a sus liderazgos, y bueno, él me dio libertad para que yo me pudiera expresar, el pastor de aquí. Porque era la única oportunidad más o menos que él sentía, porque ya el lunes no estamos yendo, ¿no? Y hoy tenía que estar aquí con ustedes. Entonces, yo le compartí a la iglesia qué es el cuerpo de Cristo, qué es la unidad y qué es el amor, y que hay 2 cosas que pueden acontecer en una iglesia. Hay 2 problemas que pueden acontecer en cualquier iglesia evangélica. 2 pecados o problemas que pueden acontecer en cualquier ministerio, ¿no? Que la iglesia y los líderes lo idolatren al pastor y lo pongan allá como un gran siervo de Dios y un apóstol, y Dios de allá arriba lo va a bajar, aunque el pastor no lo haya buscado.
pero la iglesia lo puso en el pedestal allá arriba, entonces Dios lo va a bajar a ese pastor. No sé cómo, pero lo va a bajar. Y la otra es que el mismo liderazgo de una iglesia, destruya al propio pastor o al matrimonio pastoral. ¿Por qué? Por el chisme y la división y de escalar posiciones ministeriales. Entonces, como mi apóstol o mi pastor tiene un ministerio grande, medianamente grande o muy grande, entonces los líderes van a querer escalar posiciones. Y es bíblico, lo que digo es bíblico. Entonces van a querer escalar posiciones por el celo ministerial. Entonces va a llegar un momento que entre ellos mismos van a competir para buscar el favor del pastor, para darle un título dentro de la iglesia o un cargo. Van a buscar escalar posiciones como sea, a través del chisme, la murmuración, la división dentro de la iglesia, para que el pastor diga, bueno, esta hermana es muy fiel a mí, porque me vino a decir que la diaconisa o tal han hablado mal de mi esposo, mal de mí. Entonces yo cojo a esta hermana que es de confianza porque vino a traerme el chisme. Pero a esta hermana, yo la cojo al lado mío, tengo al lado mío y es mi mano derecha. Pero las demás hermanas se han dado cuenta que esta hermana que es chismosa está al lado del pastor, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que está al lado del pastor, Daniel. Entonces la hermana dice, bueno, mira, la hermana llegó hasta ahí por el chisme, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a llevarle al pastor chisme para estar en esa posición. Y vamos a demostrar al pastor que lo amamos. Cuando queremos acordar, hermano, la iglesia está destruida. Entonces ahí están los dos extremos de un pastorado. Arriba y Dios te baja. O estás ahí muy humildemente como pastor, pero aceptás el chisme aquí. No hay amor en la iglesia. Tienes un buen liderazgo, entre comillas, a los ojos de la gente. Y dices, te presento, estos son mis líderes. Uy, Dios, ¿cuántos líderes tiene el pastor? ¿Cuántas iglesias tiene el pastor? ¿Cuántas obras abiertas? Es un hombre de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo está la condición de sus líderes y sus pastores espiritualmente delante de Dios? Y ahí pasa lo que dice hermana Elia, las motivaciones. ¿Qué motivó a este líder? ¿Qué lo lleva a este líder? ¿Qué lo motivó para ser un líder de alabanza, un diácono, un obrero, un copastor? O sea, ¿qué lo motiva a este hermano o a este matrimonio a servir a Dios dentro de la iglesia? ¿Lo motiva servir a Cristo con humildad? ¿Darle la gloria a Dios? ¿O lo motiva realmente la posición ministerial dentro de una iglesia? ¿Qué me motiva? ¿Lo hacemos para la honra de Dios o lo hacemos para que el pastor me reconozca y vea que soy un fiel servidor a él? Entonces el pastor me honra y me pone en este cargo dentro de la iglesia. ¿Qué me motiva? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a compadecer ante el tribunal, no el juicio, porque el juicio es para la gente del mundo, lo sabemos, pero sí nosotros compadecemos ante el tribunal de Cristo y Jesús te va a decir, bueno, tu nombre, apellido, sí, tú estás escrito en el libro de la vida. Y tú dices, ay, estoy escrito en el libro de la vida, que entonces voy a ser salvo. Y tú suspiras, yo voy a suspirar, tú vas a suspirar. Pero la Biblia dice que la salvación es una cosa y la recompensa es otra. ¿Por qué la salvación es una cosa y la recompensa es otra? Porque la recompensa dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y el día del Señor la declarará, no aquí, el día del Señor, en el tribunal. Entonces, cuando nuestras obras sean pasadas por fuego, y esto lo dije y estaba el pastor presente, y estaba liderando. Y yo di un ejemplo, el pastor puede tener 25 o 30 años de pastor. Y Dios te dice, mira, en 25 años de pastor no me han agradado los 25, solamente me agradó un año de pastorado. Y los otros 24 se fueron por el piso, es que no sirvieron para mí. Yo muchas veces predico esto en la iglesia, o cuando un consejo pastoral me llama a predicar, comparto esto del consejo pastoral. Entonces un pastor se levanta y dice, pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pastor, le digo. Usted está declarando que usted no tiene fe en Jesús. ¿Cómo que no tengo fe? Sí, porque si usted se pone como ejemplo usted y dice que en 16 años el pastor, Dios le va a tomar al pastor Daniel Merlo en cuenta solo un año de buen servicio y los otros 14 años, entonces usted no tiene fe, me dice el pastor.
No, hermano, no se trata de tener fe. Se trata de ser consciente que nuestra matemática no es la matemática de Dios. ¿Por qué no es la matemática de Dios? La Biblia dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. 10 vírgenes, 5 se irán y 5 se quedarán. ¿Qué me está hablando? De un 50%. Y ahí me está hablando de un 50% del arrebatamiento. Hay indicios bíblicos de un arrebatamiento que no va a ser toda la iglesia, va a ser un 50%. Bíblicamente hay indicios doctrinales. Entonces, si hay indicios doctrinales que el 50% va a ser arrebatado en el mundo, entonces, ¿qué me queda a mí del pastor? Que Dios va a tomar todas en cuenta, las obras que yo tengo son todas buenas. Que los 15 años pastorados son todos exitosos. Yo tengo que pensar de 6 años para abajo. Que Dios me va a tomar en cuenta que 6 años para abajo. Si no, me estoy saliendo de la doctrina bíblica. Porque no es solamente el arrebatamiento, sino que nuestra obra va a ser pasada por el fuego. Entonces, de acuerdo a haya sido nuestras motivaciones. Ahora la pregunta es, ¿qué me motivó a mí para venir a París? Yo se lo dije ayer al pastor y a los líderes. ¿Qué me motivó? ¿Los euros? ¿El dinero? ¿La Torre Eiffel? ¿O estar con la hermana Emi y con ustedes hoy aquí y poder predicar y hacer la voluntad de Dios? ¿Qué me motivó? Pues de seguro que se lo digo de todo corazón que el dinero no me motivó. Porque la hermana Elvia fue, el primer día me dijo, yo pastor he hablado con mi pastor y mi pastor no me está contestando. O sea, yo aquí no tenía iglesia para predicar. ¿Me entienden? Y si yo cuento los euros que he gastado para venir acá a París, ahorita estoy en pérdida. Material, económica, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa que yo vine por la hermana Elvia, por su familia, por la revista y en tercer lugar por los pastores de París. En tercer lugar por los pastores de París. Y gloria a Dios porque Dios preparó que sea una iglesia para ir a predicar y dejar el mensaje de Dios, que es el domingo a la mañana en Misa Maranata. Y el pastor es un hombre humilde y abierto y dice que están orando y ayunando por mi vida. Es más, han ayunado para que Dios hable por mi boca como Dios hable. Llevan 3 días en ayuno y oración por todos nosotros. ¿Me Hoy están en ayuno en estos momentos por nosotros también. ¿Me entiendes? Entonces eso lo hace el Espíritu Santo, ¿no? El pastor de la Maranata a mí no me conoce. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nos motiva a ser pastores? A predicar en las naciones. ¿O qué nos motiva o qué nos demotiva, como dijo Pascal, a que nos encerremos en nuestra iglesia y tengamos miedo a que mi miembro se va a otra iglesia? Entonces yo no confraternizo con ningún pastor porque tengo miedo que mi miembro en mi iglesia se vaya a otro ministerio y que le pueda dar el diezmo a ese pastor. Y yo pierdo los más diezmistas, los que más me diezman, lo pierdo porque... ¿no? Referente a eso, sí, una pregunta, no es de pronto el temor al diezmo, a la economía, sino de pronto... Perdí la oveja, perdí el líder. temor de pronto personal del pastor, quizá. Sí. ¿No? Pero tú perdiste, no hay el diezmo, estás perdiendo un miembro de tu iglesia. No puedes decir que no lo has perdido, porque si se te va y dice, el pastor, ¿sabe qué? Me quiero retirar de su iglesia, pero me voy del ministerio. ¿Eso no es una pérdida? Es una pérdida. Estás perdiendo un miembro, un líder, y el diezmo queda como algo secundario, pero también lo estás perdiendo. Pero lo estás perdiendo, no puedes decir que no lo has perdido. Ahora, ¿saben cuál es la excusa de muchos pastores? Y esto Carlos Anacondia lo enseña. Cuando habla Carlos Anacondia a los pastores, le dice, pastores, les voy a corregir algo con todo el amor y respeto. No digan desde los púlpitos de ustedes que los miembros se han ido porque el diablo los sacó, o que los miembros de su iglesia se han ido porque no han soportado la disciplina o la unción que hay en esta iglesia. Carlos Anacondia lo dice a los pastores en la cara.
Porque Jesús Cristo dice, yo no he venido para que las almas se pierdan, sino he venido para el rescate de muchos. Jesucristo dijo, yo no he venido para que las almas se pierdan, he venido para el rescate de muchas almas. Entonces, yo no puedo como pastor decir, se han ido en rebeldía, se han ido porque el diablo la sacó, o se han ido porque no han aguantado la unción del Espíritu Santo, o se han ido de la iglesia mía porque tenían pecados ocultos. Entonces, es fácil tirarle la vaina y la responsabilidad a la oveja que se fue. Yo estoy bien, quedé bien con mi liderazgo. Pero la pregunta es, ¿por qué no analizamos lo que hemos leído en Proverbios recién? Que el pastor debe ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Que hemos leído recién en Proverbios. Yo soy pastor. Y le estoy abriendo los ojos a ustedes. ¿Me entienden? Ustedes serán ovejas o líderes o copastor, no sé, diácono. Pero como pastor me estoy delatando a mí mismo. ¿Pero por qué? Porque Dios me ha hablado que tengo que predicar de esta manera. Ya es el tiempo que la iglesia no esté más atada como el pollino. Ya es el tiempo que la oveja no esté más atada a un hombre. Una cosa es sujeción y otra cosa es esclavitud. Sujetad a vuestros pastores, pero no ser esclavos a vuestros pastores. Está bien claro la palabra. Fuimos llamados a libertad, no a esclavitud. Entonces, está bien claro lo que compartió, pero que está bien claro. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto es bueno homenajear al pastor? Bueno, homenajear, tú lo has dicho. Sí. ¿Cómo se dice? Honrarlo. Mira, esto es así. Nosotros tenemos que entender dos cosas. Que toda la gloria es para Dios, pero la honra es para los hombres. ¿Sí? O sea, es bíblico. O sea, la gloria es para Dios, no para ningún hombre. Pero yo debo honrar a mi pastor, hablando bien de él. Honrar a mi pastor hablando bien de él. Hablando y cuidando su matrimonio, no hablar mal del matrimonio del pastor. Aunque yo haya visto algo, no puedo hablar mal de mi pastor. Debo honrar a mi pastor. Debo respetar a mi pastor. Y una de las maneras de honrar es respetar. Porque es un pastor con debilidad y todos los pastores tenemos debilidades, fallas y errores. Entonces yo debo respetar a mi pastor, sujetándome a él, pero honrarlo también. Honrarlo y muchas maneras de honrar a mi pastor. Con el respeto, siendo amable, orando por el pastor, por su ministerio, sirviendo a Dios, pero también al pastor. Uno puede decir, yo sirvo a Dios, no al hombre. No. Tú te estás sirviendo a Dios, pero también estás sirviendo al siervo de Dios. No puedes decir que no. Sí, porque si es una congregación muy grande, el pastor necesita ayuda. Pero por supuesto, uno está sirviendo al hombre también. Entonces uno, al servir al pastor, está honrando también al pastor. El diezmo no es solo un mandato de Dios, es honrar al siervo de Dios. El diezmo porque el siervo de Dios necesita ser sustentado. La ofrenda es parte de honrar al pastor, a Dios, al pastor y al ministerio, porque necesitan pagar la luz, el alquiler, comprar sillas, comprar más micrófonos, comprar una filmadora, no sé. Hay que honrar a los pastores, hay que honrar a los siervos de Dios. Y yo conozco gente que honra a sus pastores de distintas maneras, pero hay gente que dice, yo siento de honrar al pastor con dinero. El pastor no lo dice, pero dice, hermano, quiero un testimonio, sí. Vi una hermana y me dio un sobre con tantos euros. Y con ese euro pude pagar mis cuentas, dice el pastor. Con ese euro pude cambiar mi auto. Con ese euro pude comprar, no hablo de un euro, no hablo de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros. Pude comprar los muebles que yo quería. ¿Cuál es el problema? Pero yo pienso, eso no está mal. No está mal, claro que no está mal. Porque estaban honrando al siervo de Dios. Y por eso digo, el siervo de Dios se merece la honra. La gloria es para Dios, pero la honra hay que honrar a los siervos de Dios. Y la honra trae recompensa también. Y la honra te recompensa, es como dice el hermano. Muy bien. ¿Por qué? Porque te da prosperidad. Porque si yo estoy bajo sujeción de una autoridad y yo estoy honrando a mi pastor y estoy sembrando en el ministerio de mi pastor, Dios también va a bendecirme por cuando yo estoy sujeto a él.
¿Dónde está escrito? ¿En dónde en la palabra de Dios está escrito la palabra autoridad? ¿En qué parte de la palabra de Dios entendemos lo que es estar bajo sujeción y autoridad? En Lucas capítulo 7, Jesús y el centurión. Eso es estar bajo autoridad. El mejor ejemplo de autoridad es Jesús y el centurión. Lucas capítulo 7. ¿Por qué? Porque él tenía un criado enfermo. Y él le dice, no soy digno que entres bajo mi techo, impongas la mano y ores por mi criado, porque yo también, dijo él así, yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, primeramente, la palabra centurión significa un alto rango dentro de la compañía llamada la italiana. O sea, el centurión era un soldado romano, entendamos esto, era un soldado romano. El centurión era un poco más que un sargento de la policía o militar, o sea, era más que un sargento. Era como un suboficial, ¿sí?, dentro del ejército. Y los centuriones, ¿saben cuántos soldados cuenta la historia en Italia y en Roma? ¿Cuántos soldados debajo de la autoridad de un centurión había? 300. Un centurión, debajo de la autoridad de un centurión, tenía 300 soldados. ¿Sabe lo que significa? Que él dijo a Jesús, yo sé lo que es estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque el centurión debajo de él tenía 300, pero arriba del centurión había un oficial, que eran los oficiales dentro de la orden de los centuriones. ¿Me está entendiendo? Entonces, ahí donde la palabra de Dios habla de autoridad, yo tengo que sujetarme a la autoridad. No puedo rebelarme. Tengo que estar sujeto a la autoridad. ¿Para qué? Como dice el hermano, para ser bendecido, porque detrás de la honra está la recompensa. O sea, detrás de la sujeción al pastor está la bendición. Y detrás de esa honra a mi pastor está la recompensa. Es bíblico. Claro, lo que él quiere saber la diferencia es hasta qué punto se debe honrar y hasta qué punto es abuso. Ah, ¿tú quieres saber Sí. abuso? ¿Eso? Sí. Bueno, mira, está el uso, escucha bien esta palabra, está el uso y el abuso. Una cosa es saber usar la autoridad y otra cosa es abusar de la autoridad. Y le puedo dar ejemplos. Una cosa es uso de autoridad y otra cosa es abuso de autoridad. Y les doy un ejemplo. Y les doy un ejemplo de un testimonio de una hermana. Una hermana trabajaba en el mundo en una oficina. Su patrón era inconverso. Ella era cristiana. Años trabajando con su patrón. Pero su patrón tenía una aventurita con una de las secretarias. Entonces le dice, bueno, mira, si viene mi esposa, tú dile que yo me fui a hacer un trámite, una diligencia. Pero él cogió su secretaria y se fue en el auto. ¿A dónde? No sabemos. Entonces, y esta hermana en Cristo tenía que mentir. Porque si ella no mentía, perdía el trabajo. ¿Está entendiendo? Entonces su jefe la tenía amenazada. Llegó un momento que la hermana dijo, yo no voy a mentir más. Hasta aquí ha llegado mi mentira, yo no voy a mentir más. Entonces el jefe dice, si tú no me cubres, yo te despido. Eso es abuso de la autoridad. Entonces la hermana dijo, despídame, pero yo le voy a decir la verdad a su esposa. Que usted está guampeando a su esposa. Está metido en guampa. Entonces la mujer, la hermana, habiendo tenido tantos años, fue despedida. Eso es abusar de la autoridad como jefe. ¿Y ustedes creen que en la iglesia evangélica no pasa esto? Mucho. Mucho.
Ustedes tienen muchos años creyentes, porque quiero contar algo fuerte, pero es fuerte. Por eso quiero saber si puedo contarlo o no. Pastor, aquí todos somos líderes, somos Gente madura. gente madura Okay. y todos Entonces, tenemos cargos dentro bueno, de la entonces, iglesia. perfecto. Entonces, lo que sí les pido, hermana Elia, que cuando usted tenga su DVD, fíjese a quién se le va a dar este DVD. Pues va para todo el mundo. No, porque este DVD va a ser fuerte. Va a nivel internacional. O sea. Es fuerte, ¿no? Algunos pastores se van a levantar y otros van a decir que estaba bueno y otros. Pero hay un ministro del Señor hablando del abuso de la autoridad. Había un ministro del Señor, no voy a decir obviamente en qué país ni en qué ministerio, pero había un ministro que Dios lo usaba. Y era con mucha sanidad y milagros. Un ministerio de sanidad y milagros. ¿No? Yo café no. ¿Café no? ¿Tú? ¿Café? No. ¿Café? No quiero. ¿A ti no quieres café? No, porque no lo quieres echar. Ya terminamos aquí con esto que digo en cuanto al No hemos abuso y el terminado, abuso, pastor, cuánto- cómelo, pero yo lo voy a amarrar a la silla. para responder, pero había un ministro que tenía el Ministerio de Sanidad y Milagros. Yo creo que ustedes saben lo que es el Ministerio de Sanidad y Milagros, ¿no? Entonces este ministro del Señor estaba invitado por una junta pastoral y estaba solo sin su esposa. Entonces este ministro del Señor le dijo a una jovencita de la edad de ella: acompáñame en mi carro. Y la jovencita lo conocía al apóstol, no era pastor, apóstol. Entonces la jovencita lo acompaña al apóstol Daniel, vamos a poner que soy yo, que Dios me libre, ¿no? Pero lo acompaña al apóstol. Entonces los padres de esta jovencita le dicen: pero apóstol, no queda bien lo ético que mi hija vaya con usted. O sea, sus padres son ellos son los padres de ella. Pero como sus padres lo conocieron al apóstol hace muchos años, pero no queda bien, pero bueno, válgale, vaya con mi hija. Entonces el apóstol, la hija era nueva en el camino de Dios, entonces el apóstol le dijo: mira, tú necesitas liberación, le dijo a la joven, pero ella es nueva, tenía 2 meses de crecer. Y sabes que tú para ser libre del demonio me tienes que hacer sexo oral a mí. Y me lo dijo el presidente de un consejo pastoral. El presidente de un consejo pastoral no me mintió, me lo dijo delante de su esposa, porque salió toda la luz. Pero varios meses después salió la luz. Entonces la chica le hizo sexo oral al apóstol en el auto, por no entender del ministerio de liberación. Justamente. Es importante saber lo que es el Ministerio de la Liberación. Porque la chica pensó que haciendo sexo oral, como no conocía bien la Biblia, dice: se me mandó demonios. Y después, en esa misma semana, el apóstol agarró a otra jovencita, pero esa sí ya era como ustedes, sabía la palabra de Dios, no se iba a comer la vaina. Entonces agarró, se la llevó a la hermana dijo: pastor, no creo que sea correcto. Hermana, ¿cuántos años que usted me conoce a mí? ¿Que va a desconfiar? Atrancó la puerta del pastor en la carretera, atrancó la puerta del auto y dijo: hermana, yo le voy a confesar, usted me excita a mí. Yo siento algo con usted. Y yo estoy enamorado de usted. Hermana, hagámoslo. Nadie va a saber. Pero apóstol, ¿qué me está diciendo usted? Pero hermana, ¿cuál es el problema? Si yo estoy enamorado de usted, yo me estoy declarando a usted que tengamos relación. Y el apóstol tuvo relación con la hermana, pero la obligó, o sea, la violó. Porque ella no quiso, pero el pastor cerró las puertas del auto y no pudo escapar y la violó. Un apóstol de Dios, usado con milagro y sanidad. Terminó de violarla y el Señor lo usaba con sanidad y milagros. ¿Qué pasa con todo este tema? La Biblia dice que los dones son irrevocables. ¿Y qué pasa con el pecado? Bueno, en el caso de él, Dios lo declaró y se acordó aquí. Pero hay pecados que no van a salir a luz aquí, sino van a dar a luz en el cielo, porque está escrito en la palabra. Ahí es donde está el problema.
Que no todos los pecados son aquí descubiertos, muchos van a ser allá arriba, pero mientras no son descubiertos acá, todo queda tapadito. ¿Y qué pasa? Gloria a Dios. Por eso le digo sí. Gloria a Dios que es fuerte, pero aclaremos. Yo no sabía que una persona que era así igual podía continuar con el don de... Por supuesto. Pero en un momento Dios le quita la unción. Que si una persona no andaba bien espiritualmente, no funcionaba. La unción se va perdiendo, pero no es así de un día para otro. Va comenzando a caer gradualmente, o sea, de a poco, de a poco, de a poco. Llega un momento que Dios no te va a usar más. Cuando Dios quiera, ya no te usa más. Pero por un tiempo Dios te va a usar. Porque los dones son irrevocables. Dios nos libre, nos guarda de esto, porque la Biblia dice que quien quiere estar firme, mire que no caiga. Simplemente le pongo un ejemplo de abuso, uso y abuso de autoridad, que es lo que él me dijo. ¿Hasta qué punto? Te doy un ejemplo bastante fuerte. Pero yo pienso, pastor, que si una persona tiene conocimiento de la palabra de Dios y tiene una buena comunión con Dios, tiene el poder también de discernir y de saber rechazar. Yo, por ejemplo, yo pongo en mi caso, algunas veces yo tengo mucho poder de discernimiento, de entender esto y aquello, y yo pienso que eso también viene de una buena comunión con Dios y de un buen conocimiento de la palabra de Dios. Sí, sí, pero usted me está hablando de usted como oveja, o sea, no es pastora usted. O sea, pero mismo, por ejemplo, si usted tiene estoy en una iglesia con un pastor que conozco o un líder que conozca de tiempo, yo pienso que vaya. O sea, Dios le revela a usted, usted me dice que de repente usted va a esa iglesia, se congrega, y Dios le revela a usted, a eso no. Bueno, le demuestra que algo está pasando. No, sí, eso sí me ha sucedido ya, es verdad. ¿Y usted qué va a hacer en ese caso? ¿Se va o se queda? Cuando yo veo en una iglesia, me voy. Me parece correcto. Yo me voy. Es bíblico. Escapa. Uno cuando tiene una comunión con el Espíritu Santo, una verdadera comunión con el Señor, se siente el rechazo por las personas que están en pecado, mismo si Dios los está usando en ese momento por la gente que es ingenua. Sí, pero tienes que tener mucha comunión con mis hermanos. Sí. Estar muy sensible al Espíritu Santo. Si no, siente, pero se siente el rechazo, porque a mí también me sucede. Yo estoy frente a una persona y es como que el Espíritu Santo me la revela y me dice, aquí hay algo oculto, aquí pasa algo, mismo si yo veo que Dios lo está utilizando. Miren, es que es un tema muy peligroso, porque yo le digo que a nosotros el Señor nos usa mucho con el ministerio de liberación, profético, revelación y todo eso, pero yo estoy, aún así que tengo comunión, conocimiento de la palabra, revelación y lo que sea, yo soy consciente que si el diablo me pilla en un momento desprovisto, me puede empezar a seducir hasta este punto para hacerme caer, como la palabra dice, que va a ir hasta hacer caer a los escogidos, porque nosotros en el ministerio de liberación hay que conocer primero, hay que saber quién es nuestro enemigo, y hay que ser consciente que es un enemigo espiritual, no es contra carne ni sangre, es un enemigo espiritual, entonces es superior a nosotros, a nuestra mente, a nuestro intelecto, a nuestro razonamiento, es mucho más superior que soy yo en mi carne, y entonces yo tengo respeto, no tengo miedo. Para aclarar eso, ninguno de nosotros tiene miedo. Cuando hacemos liberación, ministramos, nos metemos en guerra espiritual, no tenemos miedo de Satanás, pero sabemos que es un enemigo poderoso. Y estamos conscientes, en cada momento estamos conscientes que el diablo nos puede engañar también a través de la revelación, porque se disfraza como ángel de luz. Nos puede engañar a través de la palabra, nos puede engañar en muchas áreas, porque si yo no estoy preparado, no estoy consciente, como el pastor dijo, ¿no? Que todos que piensan que son firmes, que se cuidan que no caigan, ¿no? Entonces es muy
muy sensible este tema. Claro, nosotros decimos si tenemos comunión y será comunión, a nosotros no va a pasar, ¿no? Pero ahí viene la humildad, ¿no? La humildad es un arma poderosa. La humildad no solamente es la palabra que es la espada o el casco, ¿no? O el escudo, sino es el cinto de la humildad que nos está protegiendo de estas cosas que Satanás muchas veces nos pone, porque engañoso es el corazón, porque yo sé que a mí me gusta la fama, me gusta esto, me gusta la plata. Yo como hombre, como persona, ¿no? me gustan estas cosas. Yo sé porque soy pecador, no soy santo. Entonces, ceñímonos con el cinto de la humildad y ya estamos un paso delante de lo que Satanás está imaginando para hacernos, ¿no? Porque a todos nosotros nos gusta cuando nos vienen los pastores, los apóstoles, nos invitan a la iglesia, nos traen, nos llevan como una bandeja de oro, ¿no? Nos gusta. Y ahí justamente está el punto donde muchas veces Satanás empieza a trabajar. Tal vez no te va a hacer caer, pero ya tiene una puerta, ya encontró una puerta para entrar en tu corazón, poner una semillita que durante el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, creciendo, hasta que te tiene ahí cuando te va a hacer caer. Eso es lo peligroso. Entonces, por eso es tan importante en el ministerio de liberación, de revelación profética, ¿no? Conocer bien el mundo espiritual y cómo Satanás se mueve, y conocer bien las escrituras y estar preparado para poder hacer liberación, porque las personas que se mueven en esta área del ministerio de liberación son el blanco de Satanás. Porque el diablo nunca va a querer que tú vayas a una ciudad, una nación y predicas liberación. Predicas liberación, porque el arma poderosa que Satanás tiene es tener las personas, las almas, los cristianos cautivados en cadenas, atados en sus estructuras, en sus circunstancias, cegados a la luz de la palabra de Dios. Y entonces las personas que se mueven en esta área son muy atacadas, muy perseguidos, ¿no? No solamente espiritualmente, sino también por los mismos hermanos, pastores, apóstoles, lo que sea, dentro de la iglesia. Pues yo le puedo decir que en este mismo momento nosotros, las personas que más nos persiguen no son la gente del mundo. No son la gente. Yo con la gente del mundo me llevo 10 puntos. Los que más nos persiguen son nuestros hermanitos, ¿no? Como decía. O consiervos en Cristo. Porque la más posición que estamos sufriendo son de nuestra propia familia, ¿no? Y no hablo solamente de la familia en Cristo, sino de la propia carne. Porque en mi caso, la misma familia nos está persiguiendo, ¿no? Por la causa de Cristo. Pero entonces usted viene aventurado porque la palabra de Dios lo dice. Ah, sí, pero hay que pasar el momento. Pero hay que pasar, es fuerte. Y eso fuerte. quería comentar también, porque el pastor al principio de la reunión dijo, ¿no? La comunión del Espíritu Santo, porque él dijo, ¿no? que va mucho más allá de experimentar caída, ¿no? Que caigo al suelo, siento la electricidad en mi cuerpo, ¿no? Porque la vida realmente con el Espíritu Santo te va llevando a experimentar lo que experimentaba a Cristo, ¿no? Durante su ministerio, lo que experimentaba Pablo, lo que experimentaban los profetas, los discípulos, ¿no? Caminar con Dios, a sufrir los rechazos, los sufrimientos, los reproches, ¿no? Ahí recién realmente empezamos a entender qué hizo Cristo aquí en la tierra, ¿no? Cuando nos metemos en los pasos del Maestro y caminamos con Cristo y experimentamos con nuestra propia carne, como Él dijo, ¿no? Que lleva los insignios, lleva las heridas, ¿no? De los golpes, ¿no? En el corazón. De Pablo, de un apóstol, lo que sea, de un pastor. Ahí realmente entendemos lo que Cristo hizo aquí en la tierra para nosotros. Claro, tal vez no vamos a sufrir de la misma manera como sufrió Cristo, que nos clavan un madero, ¿no? Pero sí vamos sufriendo las persecuciones, los difamas, los chismes y todas estas cosas. Y ahí muchos cristianos
llegan a este punto, ¿no? Pero dicen, bueno, yo quiero todo el Espíritu Santo que está lindo. No quiero lo lindo, ¿no? El día del gozo, la paz y todo esto. Y cuando el Espíritu Santo te empieza a llevar más allá, a una comunión más profunda con Dios, cuando vienen los vientos, las tormentas, las soledades por la noche, las horas de oración, ¿no? Las rodillas, los ayunos y todo eso, después dicen, no me imaginaba tanto, ¿no? No me imaginaba así de tal manera, de esta manera, que bueno, que lindo ser cristiano, pero hasta ahí, y no más. Eso es lo que el pastor dijo, ¿no? A llegar a esta comunión que tenía Pablo, que Pablo muchas veces, como digo, fue apedreado, fue perseguido, estaba muerto, estaba en la cárcel, estaba solo, todos sus discípulos, al final del ministerio de Pablo, todos sus discípulos le habían dejado. Estaba solo en un calabozo en Roma, con un solo discípulo, con dos a sus lados. Las iglesias que él había fundado se fueron abajo, ¿no? Estaban a punto de destruirse y él estaba ahí tirado. Pero bueno, era lo que Cristo había vivido durante su ministerio, que estaba solo al final de su camino. El Señor estaba ahí colgado en una cruz, todo el mundo se burlaba de él, le dijeron que tenía un demonio, se reían de él, y estaba ahí, ¿no? Colgado, perdido, desesperado, ahí en un madero, ¿no? Y eso realmente también es la vida de un cristiano. No nos olvidemos que aquí, al poco tiempo que estamos aquí en la tierra, tenemos que sufrir para después merecer la gloria que tenemos en los cielos. Porque es poco tiempo comparado con la eternidad. Porque ¿qué son 50 años? Aquí en la tierra contamos con los miles y miles y miles y miles y miles de años que después estamos en la gloria del Señor, ¿no? Y claro, es un pensamiento muy fuerte, ¿no? Que va mucho más allá que solamente el día domingo, el día martes o el día de las reuniones, que estamos lindos con nuestros hermanos, nuestro trabajo y lo que podemos conseguir aquí en la tierra, ¿no? Sino es para la eternidad, realmente. Yo quisiera hacer una pregunta, porque me dejó pensando el ejemplo que acaba de dar, me parece terrible. ¿Hasta qué punto, como preguntaba Alexandra, hasta qué punto, es decir, un pastor es un líder en una iglesia, pero hasta qué punto podemos permitir nosotros, como rebaño, dejar que este pastor haga lo que supuestamente ha hecho, y yo como miembro de la iglesia, si yo me doy cuenta de todo eso, no me puedo quedar callada, porque el problema está allí. ¿Por qué vamos a desertar la iglesia? ¿Por qué no hay de una iglesia donde yo me siento bien, donde estoy bien, por un líder que no vale la pena? A mí no me parece justo. Claro, lo que pasa lo siguiente, ¿no? Ahí entra en juego la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que nadie puede levantar acusación contra el ungido de Jehová. Entonces mucha gente dice, yo no puedo, por más que sea verdad, no puedo levantar esta acusación y juzgarlo al pastor porque va a rendir cuenta a Dios, porque es ungido de Jehová. Pero tampoco uno se puede callar la boca, como dice el hermano. O sea, uno no puede decir, usted no hizo esto, usted es un inocente, ¿no? Usted lo hizo y va a rendir cuenta a Dios. Pero usted destruyó gente, destruyó matrimonio, destruyó la iglesia, o sea, hay una división en la iglesia, o sea, no se tiene que hacer cargo, ¿no? En situaciones así que son fuertes, pero son cosas fuertes, ¿no es cierto?, que pasan. Entonces, es una gran bendición, pastor, estar de verdad con usted en este día, con los pastores de Suiza. De verdad es una gran bendición, porque pues esto va para la revista y para todo el mundo, porque justo nosotros lo que queremos es que la gente deje de ser ovejitas ciegas, que ya se comprometan de verdad, comprometidos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con el Creador del Universo, con nuestro Pastor, el Señor Jesucristo. Y estamos cansados
Estamos viviendo los últimos tiempos donde sí nos están brindando un evangelio fácil, un evangelio sin costo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor. Pero ahora dicen en los púlpitos, cree en el Señor Jesucristo, cumple con todos los requisitos que te damos aquí y ya, y deja que Dios te arregle el resto. Y muchas personas se olvidan de las responsabilidades que tienen en la tierra también, porque tenemos responsabilidades. Entonces, ¿cómo poder encontrar el equilibrio?